liberado y llegó a Estados Unidos, pues llevaba rato tratando de coordinar la entrevista y finalmente pudimos hacerlo. Así que están aquí con nosotros para contarnos todo Rufina y su padre, Ramón Jesús. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Un placer, Rufina, tenerte por aquí. Toma fruta, Gracias por la favor. invitación. Desayunen, chicos. ¿Cómo está Ramón? Muy bien, gracias y contento de estar contigo aquí. Oye, un placer tenerte finalmente y poder conversar todo lo que ocurrió, porque ya me imagino que te pusiste al día, ¿no? Más o De menos. todo lo que ocurrió acá Sí, en tu, cómo no, en cómo tu no, ausencia. cómo no. Y estoy contento y además orgulloso de ustedes porque metieron el hombro cuando hacía falta. De ti, orgulloso de ti, que eres el valiente que regresó a la cárcel a pedirle a un pueblo que está acostumbrado a que la gente lo abandone. Regresaste a pedir que se unieran en oración. Si usted no sabe o usted no recuerda quién es Ramón Jesús y quién es Rufina, bueno, pues hace 2 meses, ¿cuánto? 2, 3 meses. Van a ser 2 meses mañana Sí. que lo hicimos público. 2 meses, Ramón Jesús decidió viajar a la ermita del Cobre, al santuario del Cobre en Santiago de Cuba, para que el pueblo cubano se le uniera en oración y pedirle a la Virgen, a la patrona de Cuba, que los ayude a liberarse de todos sus males. Todos sus males representan el Partido Comunista y representan, por supuesto, a la dictadura cubana. Esto ocasionó que Ramón Jesús fuera detenido, fuera sacado del Cobre y estuviera 1 mes entero preso en las manos de la seguridad del Estado. Su hija Rufina hizo campaña desde Miami, estuvo muy activa reclamando la liberación de su padre. Nos les unimos algunos activistas y personas de la comunidad, estuvimos con ella en algún momento, pero fue ella, su entereza, la que terminó liberando a su padre definitivamente, y por eso hoy he querido que vengan juntos. De verdad que son un ejemplo de familia, ¿no? Gracias. Hemos sido muy pegados desde que yo era chiquita y hemos sido compañeros de aventuras desde que yo nací, básicamente. Y la vida es eso, una aventura. A veces Compañeros tratar de hacer- lucha, compañeros de lucha. ¿Y cómo se planea esto, Ramón? ¿Cómo se te ocurre? ¿Fue una visión? ¿La Virgen te habló? Porque tú eres un hombre de mucha fe. ¿Cómo se dio eso? Alex, ahora mirándolo desde la distancia que ya nos da el tiempo, ¿no? Cuando concebíamos aquello, lo enfocábamos de una manera, pensábamos de una forma. Después, cuando ya lo empezamos a realizar, todo ya pensábamos un poquito diferente. Y ahora, ya desde la distancia, ya nos ha cambiado un poco más el pensamiento, porque en estos últimos tiempos pues ha habido muchas entrevistas, hemos compartido con muchas personas y de ahí han llegado muchos comentarios. Entonces muchos de estos comentarios dicen que fue una locura. ¿Qué dicen? Sí, usted está loco, usted estaba loco. Y yo me he puesto a pensar y digo, ¿y no habrá algo de realidad en esto? Porque irse a meter solo entre los lobos y desde dentro de la manada provocarlos y atacarlos. Pero tú no estabas solo. Tú tenías una fe, tú tienes una fe que te acompañó. Enorme. Y tuviste el apoyo, el amparo de la Virgen, ¿no? Yo creo, estoy seguro de que la Virgen te cuidó. Y del jefe, de Dios. Sí, por cómo no. supuesto. Esto fue como un acto de fe. Vamos a hacerlo y los resultados, olvídate de eso. La gente al principio creía que tú eras un hombre de Santiago que había ido al Cobre a orar. Y cuando la gente empezó a entender que era una persona que vivía aquí hace mucho tiempo y que regresaba a Cuba, la gente empezó a fabular. Sí, claro. La gente empezó a imaginarse cosas. No sé en Cuba cómo fue el recibimiento que tuviste y cuál fue la visión que te llevas de
del pueblo cubano. Entonces, empecemos por el principio. ¿Cómo fue que cuando llegas a Cuba, cómo Alex, te reciben? esto tuvo que ser completamente en silencio. Prácticamente fue concebido entre mi hija y yo. ¿Por qué? Porque sabíamos que de filtrarse la menor cantidad... No ibas a poder llegar. No, a ningún sitio. Entonces, bueno, lo primero fue mantenerlo en secreto hasta que ya yo pudiera estar en el lugar, o sea, en el cobre. Ya entonces ella iba a comenzar con su parte aquí, que era convocar un grupo de personas y demás. Es que no teníamos ni una fecha fija planeada. Eso fue, bueno, tú avísame y de momento yo pensé Exactamente. que iban a visitar la familia de nosotros, que son de Las Tunas, pero cuando papi me llama me dice, bueno, estoy aquí en un lugar muy interesante, mirando las montañas, desde un pasillo, digo, no, el señor está en el cobre. Ya. Eso fue, es decir, esto que fue una sorpresa total para ellos, gracias a Dios. ¿Y cómo sucede cuando ya estás en el cobre? Que hay un hostal, sacas tu habitación, estabas con tu hijo, con tu nieta, que ellos sí viven en Cuba, Ellos viven en Cuba. y tu esposa, ¿verdad? Tu esposa también fue detenida, fue liberada antes con tu hijo y tu nieta. Y tú estuviste un mes entero en la seguridad del Estado. un mes y 10 días, algo, Un mes y algo así, 10 un mes y un días, poquito, sí. sí. Ellos no los detuvieron, sino que los enviaron de Santiago hacia La Habana, en un ómnibus. Ya yo fui el que me quedé ahí arrestado. A ti sí te retienen en Santiago de Cuba. Sí, pero Alex, ya yo, esto lo he dicho en otras oportunidades, cuando ellos me detienen, ahí al mismo tiempo, sin ninguna pena, me brindan la oportunidad de regresar para acá. Si usted acepta, usted está siendo arrestado por convocar a personajes terroristas para actos en contra. Pero si usted acepta volar en el próximo vuelo hacia Estados Unidos, no pasó nada. Ya esto se acaba ahí. Era precisamente eso lo que no podíamos aceptar. Porque Ellos lo que querían era salir de ti. es salir de... Exactamente. Tú te les convertiste de momento en un foco de algo para ellos es desagradable, porque todo lo que lo provoque, todo lo que sea capaz de movilizar a la gente, Claro. para ellos es peligroso. Y sorpresivo. O sea, no estaban preparados. Ellos están preparados para cuando tú sacas un cartel allí en una calle e irte y darte unos palazos y meterte para algún lugar. Pero esto no lo esperaban. Y como cuando estás en el cobre, Ramón, cuando empiezas a convocar, cuando Rufina empieza a convocar desde aquí, cuando se le suman algunas personas y empiezan a hacer un poco más amplio el llamado, ¿tú sentiste que la gente se te empezó a acercar en el cobre o nunca el cubano de la isla se te acercó? Sí, comenzaron. Comenzaron, pero al mismo tiempo que comenzaron estas personas a buscarnos, también comenzó la seguridad del Estado a bloquear. A bloquear las entradas. Ya llegaron algunas personas de Holguín. Ok. Y nos explicaron que en Palma Soriano ya habían retenes. Que no dejaban pasar a la gente. En Santiago, más tarde ya los implementaron allí mismo en el cobre. O sea, ya los obstáculos comenzaron desde el mismo principio. Pero aún así llegaban personas. ¿Cuántas personas se te acercaron? Diríamos que un grupo de una docena o algo así. ¿Y qué te decían? Venían como a explorar, a ver qué era lo que había de realidad aquello. Entonces cuando se encontraban que sí, que éramos personas reales, que hacíamos lo que estábamos diciendo, que estábamos esperando a las personas. Entonces pues ya algunos de ellos nos hicieron la promesa de que le iban a avisar a otras personas para ya venir en los grupos. Estas conversaciones fueron más o menos el sábado y nos prometieron que el domingo regresaban porque ninguna de estas personas se quedó con nosotros. Conversamos allí debajo de unos árboles, a la vista de la seguridad del Estado. Ya en ese momento la seguridad del Estado tenía sus motos y sus autos allí parqueados. Dentro del cobre. Dentro del parqueo, sí. Lo que no hacían, no accionaban. Ok, pero estaban allí vigilando, no. dejándose ver. Dejándose ver. Ese mismo intimidando. sábado
alguien que vive allí en El Cobre, en la comunidad, me encontró por Facebook, porque no tenemos amistad, no nos conocíamos, y me mandó un mensaje. Y yo lo vi, creo que tarde en la noche, porque, ¿sabes? Cuando uno no es amistad, el mensaje va como una bandeja diferente. Y me mandó una foto de la iglesia y me dijo, tu familia todavía está ahí, porque ya el sábado yo había perdido comunicación con ellos. Me dijo, tu familia todavía está ahí, El Cobre está sitiado por la seguridad del Estado, pero en la iglesia hay corriente todavía. Y me mandó la foto, como desde la calle, que se veía la iglesia iluminada, y me dijo que la hospedería estaba sitiada. Una persona que vive allí en El Cobre que lo sabía. Es decir, como que la gente empezaba un poquito a hablar, a ver qué se Pero hacía. ellos necesitaban apagar eso rápido. Ellos no podían dejar que esa voz se regara dentro del No pueblo. podían darse ese lujo. Entonces, ¿qué sucede? La misma información que estábamos recibiendo nosotros, de estas personas que al otro, llegaban. sí, la estaban recibiendo ellos. O sea, No, ellos, también ellos te mandaron personas. Yo estoy seguro No, que dentro no, de sí. esa gente que fue a conocerte, ahí estaban también Lo más- seguridad del sí, Estado lo más seguro. para tantear y ver qué tipo de persona tú eras. lo más A seguro. ver si tu mensaje era, vengan que vamos a matarlos a todos aquí, tú sabes, porque Sí, ellos claro. tienen esa paranoia en su cabeza. Y en ese momento todavía ellos no tenían una idea de quién yo era. O sea, como que estaban medios perdidos. Ya después sí me di cuenta que habían recabado toda la información que había en Cuba Ujú. sobre mí, que modestia aparte no es chiquitica, tiene bastante, De activismo político. de activismo político. Y entonces ya tuvieron una idea mejor de quiénes éramos nosotros, de la seriedad que poníamos en nuestras actividades. Y el cobre, Ramón. Yo sé que tú eres una persona de fe y generalmente la gente de fe, la gente que cree en la iglesia, no le gusta que le hagan preguntas incómodas sobre su gente, pero yo estoy obligado a hacerlo. Y te pido perdón por eso, pero ¿cuál fue el recibimiento que te dio la iglesia? Cuando la iglesia se entera, así como se enteró, se empezó a enterar el pueblo, que tú estabas allí para orar por la libertad de la gente, para orar por el bienestar de un pueblo, en casa de la patrona De los de cubanos. ese pueblo, ¿cuál fue el acercamiento que tuvo la iglesia? Mira, Porque tú eras un misionero. Lo lógico que tú llegues allí y la iglesia te dé un recibimiento, te dé albergue, te dé de comer, te dé de beber. Se supone que eso es lo que tendría que ocurrir, que te cobije, que te Claro. proteja. eso es lo que... ¿Qué ocurrió? Eso es lo que creíamos. Ujú. Ese fue el único punto que no previmos. ¿Ustedes realmente creían que la iglesia cubana iba a Sí, ayudarlos? Iba a ponerse de parte del... Que no iban a estar de parte del sistema. No, no, exactamente. Esta parte sí. Bienvenido al mundo Mira, real. ¿cómo? Que bienvenido al mundo real, digo. No, no, gracias, porque ya te estoy diciendo que esto fue como una ingenuidad de nuestra parte. Pero ¿qué creíamos? Creíamos que el papel de la iglesia estaba de parte de los oprimidos, de los hambrientos. No suponíamos que estaba de parte Del tirano. del tirano. Entonces esto sí nos sorprendió hasta el punto que yo considero que no fue la seguridad del Estado la que nos venció, la que nos logró. Te entregó la iglesia, tú sientes. Exactamente. Yo este punto yo se lo adjudico a la... Pero quiero hacer una salvedad. Yo no quiero referirme a la iglesia como institución, porque todas las iglesias están conformadas por seres humanos, unos mejores, otros peores. Entonces, en este caso, la jerarquía de la iglesia católica, tanto allí en el Cobre, en Santiago de Cuba, como quizás hasta a nivel nacional, fueron los que se prestaron para esta bajeza, para esta traición. Ellos O sea, se acercaron a ti primeramente, a la iglesia. No, nunca, para nada. Nunca te recibió, nunca te dijo bienvenido al Cobre. No nos recibió simplemente. Pedimos allí en la iglesia conversar, porque yo tenía un interés grande, sabiendo cómo actúa la seguridad del Estado, con sus bajezas, sus mentiras, sus inventos. Yo no quería que fueran con un cuento al sacerdote de que éramos terroristas, de que queríamos violencia, queríamos formar, ¿cómo es? Ruido. Sí, sí. Entonces yo quería explicarle antes a lo que íbamos. Y nunca te recibió. No,
Ni Sí, te recibió nadie de su oficina. No. Estuvimos en 2 ocasiones en la iglesia. La primera nos dijeron que esperáramos y como a las 2 horas de estar esperando, pues nos fuimos. Ya vimos que Nunca apareció. nunca apareció. Regresamos un poco más tarde y ya habían cambiado las caras de estos ayudantes que nos habían atendido. Y ya las caras eran muy rígidas, sí. Ya estaban preocupados. Ya sabíamos lo que había pasado, se nos adelantaron la seguridad. Y nos dijeron, no los va a recibir. Directamente. Exactamente. Entonces ya de ahí en adelante sabíamos que teníamos que ir por cuenta propia. Fíjate el micrófono, Sandro. O sea, ya no íbamos a tener ese apoyo. Lo que sí sabíamos era que íbamos a seguir con o sin el apoyo ese. Como en realidad pasó, tuvimos que continuar sin ellos, pero si ellos hubieran estado neutrales, hubiera sido bueno, aceptable. Pero no, estaban de parte del enemigo, de parte del esclavista. Y entonces, ¿qué pasó? Que para ellos poder entrar allí al hostal donde estábamos hospedados tenían que tener el permiso de... Claro, tenían que tener la autorización Exactamente. del hostal, de la iglesia, del cobre, de las autoridades. Para ellos poder, Alguien, porque eso no está bajo jurisdicción del gobierno cubano, ese territorio no le pertenece al gobierno. Ya ellos tenían que entrar con un permiso. Y otra vez, ingenuamente, nosotros nos sentíamos seguros. Nosotros éramos como Como si estuviera refugiado en una embajada. Exactamente, en un santuario, una ciudad. Ahí no se respeta nada, tú sabes, ¿no? No. Yo creo que en ese Ahí sentido... no hay fe, ahí no hay nada. O sea, eso es Claro. un estado laico completamente, donde arrancaron a Cristo el corazón de la gente, donde sustituyeron el cartel de Cristo está en mi corazón por esta es tu casa, Fidel. Está claro. Son personas completamente desalmadas, personas completamente entregadas al mal. Allí no se puede esperar otra cosa que no sea el mal. Pero yo esperaba que estos hombres, que yo suponía hombres de Dios, tomaran partido Tú sabes que ellos de la mintieron, justicia. ¿no? Ellos mintieron en su parte oficial hacia ti. Cuando Rufina estuvo ahí en la iglesia, aquí en la ermita, y se hizo como un poco más de ruido, ellos salieron a decir en un comunicado oficial que ustedes no estaban en el cobre, que ustedes se habían ido del cobre. O sea, Mintieron. Descaradamente a la opinión pública, sin ningún tipo de pecado, de temor, De culpabilidad. ante una injusticia de la que estaban formando parte, ¿no? Y a mí me resultó muy chocante el ver el comunicado oficial y el saber que lo que había ocurrido era que la iglesia te había entregado. Yo se lo dije a Rufina desde el primer momento. Es imposible que ellos se hayan ido, que ellos hayan salido de la iglesia. Si estaba sitiada la iglesia, o sea, salir de la iglesia era entregarse directamente. Algo que fue muy peculiar para mí, porque si alguien dio el permiso para que lo sacaran de allí, fue una persona que se tomó la autoridad de hacer esto, ¿no? Y una de las ingenuidades que cometimos fue hacerlo con fe, honestamente no planeándolo, contando con las diferentes porciones. Y nosotros por lo general vemos lo bueno de cada gente. En este sentido, yo creo que muchas personas dentro de la misma Iglesia Católica en Cuba tienen diferentes temperaturas. Cuando se dice que no se puede ser tibio, hay personas que dentro de la tibieza pues encuentran comodidad. Pero sabemos que dentro de Cuba hay otros curas católicos que son Me frontales. consta. Ellos no son tibios. Son Entonces, los mínimos, pero están. exactamente. Y entonces Está a lo la mejor- Madre Superiora Nadiesca, que es de Nadiesca, un buenísima. convento que Alberto me parece Reyes. una mujer Fenomenal, impresionante, sí. valiente. Y como ellos muchos otros, El y padre yo creo Castor. Sí.
Y yo creo que nosotros pensamos que de ellos habían más, lo que a lo mejor no utilizaban las redes sociales. Yo creo que de ellos deberían de haber más, porque en Cuba se necesita este tipo de temperatura en la iglesia para esparcir el evangelio, para estas cosas. Yo entiendo que es muchísimo y que el trabajo de ellos se conforma en esto, pero para esparcir el evangelio en un país que está tóxico, en un país que le han quitado la fe, en un país que te prohíben hacer todas estas cosas, yo creo que sí es necesaria que la temperatura sea un poquito más definida, ¿no? Y por esa parte... Pero es que el evangelio es directo, es en pos del desposeído, es criticando al mercader, al rico, al malo, al injusto, al pecador. O sea, el evangelio va directamente. Tú lees el evangelio y se manifiesta un pueblo indefenso que tienes allí. Entonces, ¿cómo tú puedes ser una persona que lleva el evangelio y no eres capaz de ponerlo en la piel de la gente que te está escuchando? Entonces, que además llegan a la iglesia buscando un apoyo, buscando una fuerza espiritual porque no pueden más. Yo creo que si algo bueno se puede sacar de esto es que el papel de la iglesia, yo en lo personal considero que sí debe ser un poco más fuerte, un poco más presente. A la misma vez, el papel del pueblo para con la iglesia tiene que ser un poco más fuerte, porque el pueblo tampoco se acerca mucho a la iglesia. El pueblo cubano es bueno en pedir, no sé, consígueme un parol, consígueme la visa, consígueme todas las cosas. Pero es que tampoco encuentran en la iglesia. Tampoco. Entonces tiene que ser, yo creo que sí tiene que haber esa comunidad, tiene que haber puertas abiertas y tiene que haber pueblo dispuesto. Claro. Y eso es una cosa que nos falta y que nos fuimos dando cuenta a medida que uno va caminando. Entonces, bueno, uno aprende, uno ve, uno observa. Para este tipo de acción cívica, pacífica, nosotros estábamos preparados. El gobierno no estaba preparado, la iglesia tampoco, el pueblo tampoco, y de una manera u otra la oposición dentro de Cuba nunca tampoco. Está preparada. No, la oposición no contemos, porque la oposición nunca está preparada. Y entonces yo lamento decirlo, pero es así. Son muchos factores que interfieren, porque incluso hubieron personas que se comunicaron conmigo, pero estaban en otra provincia y se ven incapacitados de viajar. Sí, claro. Y uno dice, bueno, hay veces que, y por eso es que a veces yo lo digo en mis videos, con tener ganas no es suficiente. Tienes que tener conocimiento, tienes que tener recursos y tienes que tener respaldo. Ese respaldo que todos necesitamos. A mi papá y a mí, nosotros lo sentimos en lo divino. Es decir, cuando uno se siente respaldado por lo divino, camina con paso firme. Uno dice, yo voy porque yo sé lo que viene conmigo. Pero el pueblo cubano no tiene eso. No tiene fe. Y yo creo que ese respaldo tiene que ser más alto. Que todas las iglesias, no solamente las católicas, le ofrezcan un respaldo espiritual al pueblo. Pero es que ellos están completamente controlados por el centro religioso del Comité Central, qué sé yo. Entonces, ellos se han dejado poner las cadenas en el cuello. Yo creo que sí tenemos que liberarnos. El objetivo es que les devuelvan el convento que le quitaron y que le destruyeron y que no quedó un vitral, que le devuelvan la capilla no sé qué, que le devuelvan el terreno del hospital no sé cuánto. Ellos se han ido entregando al mal, y yo vendiendo. Tenemos que liberarnos en muchísimos sentidos en Cuba. Uno se va dando cuenta, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas cosas pues privadamente, así, pero ya cuando salgo a la superficie de nuevo, después de haberme pasado mucho tiempo fuera del activismo público, y como que salgo a la superficie y miro, digo, pero la cosa está muy diferente de cuando yo estaba haciendo activismo en Cuba, de cuando recién llegaba a Estados Unidos. Todo cambia y todo muta, no necesariamente para bien. Efectivamente, y entonces yo creo que a veces le decimos al pueblo cubano, y nosotros siempre es como que, bueno, hay mucha gente haciendo por el pueblo cubano, pero tenemos que hacer también con el pueblo cubano. Tenemos que tratar de una manera y con ejemplo se hace más que con consejo. Porque, no sé, yo siempre hablo con toda mi familia y mis amistades están en Cuba y uno dice, ya sé, pero este ejemplo, incluso de papi ir allá a la iglesia, desde la iglesia, pero además, les despierta una fe. Ramón, tu ida allí también los descaracterizó. Tu accionar fue mucho más allá que la de un hombre con fe que llega a orar y a pedirle a un pueblo que se sume. Tu accionar fue el desmontarle el discurso de vengan aquí, díganlo aquí, ustedes desde allá dicen cualquier cosa. Sí. O sea, fíjate que tú eres un hombre tan valiente y un hombre tan seguro en su fe,
que tú conseguiste con tu accionar, bueno, pues decirle a ellos, momento, allí hay gente dispuesta Sí, a hacerlo. sí, como no, de eso no Y queda a duda. venir en fe como tú fuiste, de manera pacífica, pero de manera determinada, a llevar un mensaje a un pueblo que prefiere seguir engañado a tener que enfrentar la realidad. Así fue. Y ya te digo, yo baso toda esta fuerza en la fe. ¿Y tuviste miedo en algún momento? Siempre tengo miedo, siempre tengo miedo. Lo único que tengo es un mecanismo para vencerlo. Ok. Pero el que te diga que está dentro de este monstruo y está tranquilo, eso es imposible. ¿Cómo te sacan del cobre? A mí me gustaría que nos cuentes con la mayor cantidad de detalles que puedas, Ramón, cómo entran a tu habitación y cómo te sacan. Tú estabas hospedado en el hostal que pertenece allí a la ermita, Exactamente. que está detrás de la ermita, al costado de la ermita. Sí, la iglesia y esta hospedería no trabajan en conjunto no son muy felices uno con el otro. Ok. O sea, hay a la iglesia, la jefatura de la iglesia, pues trae hacia su lugar las cosas como donaciones y estas cosas, y el hospedaje hace lo mismo, pero entre ellos se nota como una especie de... Como que no son lo mismo, no no comparten, trabajan juntos. exactamente, Ok. no trabajan. Entonces, hay una historia con el hostal, que esto creo que lo voy a traer por primera vez al público. Cuando la COVID, el obispo de Santiago de Cuba decidió cerrar el hostal por falta de recursos, por falta de dinero para pagarle a los obreros, y uno de ellos, evidentemente avispadito, le propuso al obispo que se le permitiera trabajar por cuenta propia al hostal. O sea, el hostal en este momento está trabajando como una MIPYME, Como una MIPYME. un negocio privado. Esto le da otro carácter, que ya no tiene nada que ver ni con la iglesia, ni con la religión, ni con la honestidad. Incluso puede estar rentado, siendo operado por la propia seguridad del Estado. No, es evidente. ¿Por qué? Porque el personaje que administra esto fue el que le pidió al obispo que se le permitiera trabajar. Este personaje es un administrador que está trabajando como muy libre, haciendo lo que quiere. Pues ese mismo mentiroso fue el que fue al obispado o algo así en Santiago de Cuba y le dijo a las personas Que creo ustedes que se habían ido. No, ellos se fueron como mismo vinieron. Y ahí mismo yo dije, no, eso sí es una mentira, porque la única llamada que pudimos hacer el sábado por la mañana, antes de que cortaran los teléfonos de ellos, yo sí sabía que papi había hablado con el administrador. Digo, yo no sé el nombre de él, no sé si se comunicaron con el cura Él o se no, llama pero Enrique. de Enrique, ese sí porque sabía que grabé el habían nombre hablado. porque este personaje algún día la Enrique, historia... nombre de seguridad del Estado. Ellos usan esos nombres, René, Enrique, No, Carlos. pero en este caso creo que es el nombre real de él. Ok. Él tiene, un dato que me dieron allí los obreros es que él tiene 2 hijas aquí en los Estados Unidos y él pretende, Como generalmente. unirse con sus hijas aquí. Planea venir para acá. Planes. Sería bueno que lo anotaras para él. Sí, sí. ¿Y cómo es que te sacan de la habitación? Bueno, ya nos habían cortado las líneas telefónicas desde el día antes. Desde el sábado, sí, Desde por el la sábado. mañana. No cortaron la internet, sino las líneas. Pero mi nieta llevaba un teléfono que ellos no conocían. No conocían y ese quedó vivo. Y por ahí fue donde le pasamos unos videitos con la convocatoria, con otras cosas aquí a Rufina. Gracias a ese teléfono que providencialmente se les quedó sin conocer. No conocían. No conocían. Entonces, el día 9, ellos envían a 2 funcionarios de inmigración y extranjería
con una citación para mí y para mi esposa, allí al hostal, fueron a la habitación, con una citación para que saliéramos a la oficina de ellos. Ya sabes dónde estaba la trampa, ¿no? Sacarte, claro. Sacarnos del lugar, y entonces ya nos cogían, no había que pedir permiso. Y salían ustedes por su propio... Que Exactamente. justificaba la hipótesis de que ellos se fueron. Sí, ya lo que no íbamos era regresar al hostal. Claro. Entonces, pues, Alex, esto ya lo habían utilizado conmigo en varias ocasiones antes. O sea, ya yo conocía el mecanismo. Lo mismo en Las Tunas que en La Habana. Se aparecían estos dos personajes, me hacían la citación. Yo iba a una oficina y allí no había nadie de inmigración, allí estaban los segurosos estos. La última vez fue en La Habana. Entonces ya me doy cuenta que vienen con aquel recurso gastado de nuevo. Y le dije a esta gente, le dije, no, mira, yo no voy a ir yo no voy a ir a ningún sitio que ustedes me citen. Y además díganle a la seguridad del Estado que haga este trabajo ellos. No se sigan prestando ustedes para estas bajezas. Incluso fui un poquito más drástico y les dije, díganle que no sean tan cobardes y que vengan ellos. Esto fue a mediodía del día 9 y ya el próximo día era el domingo. Ya ellos conocían, ya ellos conocían que muchas personas se preparaban para venir ese día. Muchos grupos. O sea, ya se vieron precisados a actuar. ¿Y cómo te sacan de la habitación? Todavía estábamos durmiendo y... ¿Qué hora? 5:30, 6 de la mañana. Okay. Y de pronto un grupo frente a la habitación. Esas habitaciones tienen unas puertas con unas tablillitas inclinadas que tú de adentro ves la parte de abajo de las personas. Entonces veíamos muchas personas, algunos con uniforme militar y otros de civil, pero se trataba de más de 10 personas, yo me imagino que unas 15 personas, y nos combinan a que abriéramos la puerta. Yo le pregunto, ¿y ustedes quiénes son? Yo sabía quién eran, evidentemente. Abra la puerta. Pero bueno, ¿a quién le abrimos la puerta? Abra la puerta. Entonces ya yo les digo que no voy a abrir la puerta. Claro. Digo, rómpanla. Usé la palabra esa exactamente, rómpanla. Ellos abrieron a la fuerza la puerta y entraron todo ese grupo al unísono ahí. Y entonces las órdenes cambiaron y ya en ese momento fue que se... ¿Había personal del hostal allí? No, ¿Había no. monja? ¿Había alguien? Alex hicieron un trabajo perfecto porque cuando me sacan para el ómnibus que estaba en el parqueo, ya yo puedo ver el entorno y allí no había ni una sola persona, ni en la iglesia, ni en el parqueo, ni en el hostal, en ningún sitio. Y aquello a esa hora... No testigos. Ya. El abuso, pero sin el testigo. Alex, eso en la actualidad hierve de personas diariamente. Los vendedores de los recuerdos. Pero ese día no había nadie. No, nadie. Pero nadie es nadie, ni en el hostal había nadie trabajando, que a esa hora están preparando ya el restaurante. Claro. No, allí no había nadie, habían limpiado todo aquello, perfecto. Entonces ¿Se montan en el bus? No, espérate, hay unos detallitos. Se identifica, nosotros somos no sé qué cosa, y procedemos a tu arresto por estar convocando personas terroristas para actos, pero si aceptas viajar en el próximo vuelo hacia Estados Unidos, te vas. Sí, y aquí no pasó nada, esto se acabó aquí. Entonces yo le dije, no, esto no se acaba aquí, esto comienza aquí. Así es que vamos para adelante. Entonces me dice que me vistiera. Yo estaba en calzoncillo ahí. Okay. Le digo, no, tampoco me voy a vestir. Ninguna orden que tú me des la voy a aceptar. Yo le pregunté, ¿cuál es el nombre supuesto que tú traes? Porque yo sé que no usan el nombre. Me dice, yo soy Alejandro. Entonces ya yo me refería a él por Alejandro. Entonces le digo, no, Alejandro, no me voy a vestir. Recojan sus pertenencias. No, Alejandro, no voy a recoger nada.
Además, Leandro, si vas a empezar a usar la violencia, si tienes pensado usar la violencia, comienza ya para, tú sabes, como agilizando la cosa. Sí, no te hagas el bueno. Exactamente. Y él decía, repetía, yo no me voy a dejar provocar, yo no me voy a dejar provocar. Sí, porque los malos somos nosotros. No, los terroristas. Los provocadores, ellos los son venenosos. infelices, buenos, que se defienden. Yo era el terrorista y ellos Claro. eran la gente. Pero buena. los que rompieron la puerta fueron ellos. No, espérate. Allí estaba mi nieta y mi esposa. Ya mi nieta estaba dando gritos, aterrorizada. Me decía, abuelito, ¿qué pasa? Y yo le decía, no pasa nada. Y ella me decía, sí está pasando, sí está pasando. Ella se refugió con su papá, que estaba en una cama parada. Cuando comienza aquello de la gritería me refiero a mí diciéndole cosas. Sí. Yo lo que después me enseñaron un pedacito del video, digo, yo no le dije, yo pensé que le había dicho cosas más fuertes, pero no, me quedé por debajo. Bueno, este señor ordena que me esposen. Alejandro. Mi esposa, con esta tensión que existía allí, se pierde el conocimiento y cae entre los pies de ellos. Cuando yo veo eso, pues ya perdí el poquito de cordura que me quedaba y aumenté los gritos y las amenazas y las ofensas con el payaso aquel. Yo le decía mucho payaso la palabra, payaso. Y mirando a mi esposa en el suelo, pues mi nieta aterrorizada. Entonces lo combinaba que hiciera lo que iba a hacer, pero que no perdiera más tiempo. Entonces él les dice a su gente, espósenlo. 3 de ellos me cayeron arriba y me esposaron las manos a la espalda y entonces me sacaron en peso, levantándome por las manos, porque eso es una segunda planta y había que bajar hasta el parqueo. Prácticamente en peso me llevaron hasta el ómnibus que había. En calzoncillo. En calzoncillo. Me sentaron por allá en uno de los asientos del medio y uno de ellos se quedó sujetándome en alto los brazos. O sea, yo estaba en esta posición. Sí, para que estuvieras incómodo, que te doliera. Sí. Ahí se demoró un buen rato porque mi esposa continuaba desmayada. Ellos tuvieron que revivirla, ayudarla a vestirse. Ya como a la media hora veo que vienen bajando mi esposa, mi nieta y mi hijo. Suben a la guagua Y todo ese tiempo sin nadie allí, sin No. testigo ni nada. Ni un testigo. Si alguien te dice que había alguien por allí, tú puedes desmentirlo, que allí no había una sola persona. Habían hecho un trabajo y evidentemente tenían más personas. Claro. Para que... Claro, no, evidentemente tienen eso lleno de gente que responde a lo que ellos dicen. Exactamente. Porque en un lugar de fe, la gente llega a la peregrinación, a llevar las flores desde temprano, a pagar la promesa. O sea, ellos no tienen manera de controlar. No, para a no nada. ser que esté la gente allí en función de lo que ellos mandan. Efectivamente. Incluso los trabajadores del hostal, porque el día anterior que habíamos hablado, papi me dice, no, si aquí los muchachos que trabajan en el restaurante, la gente, todo bien nice. Y yo siempre me quedo con el porcentaje de que hay del yin yang, ¿no? Digo, bueno, uno no tiene que creer. Esas mismas personas que lo habían tratado tan bien, que se habían identificado, son gentes que quieren lo mismo que queremos nosotros. Claro. Lo que el nivel de valentía no es el mismo, el nivel de honestidad no es el mismo. Esas mismas personas, cuando se llamaba después a la hospedería, no, aquí no hay nadie, yo estuve por licencia por 2 meses, Sí. no, yo recién, nadie sabía nada. Sí, es duro. Yo no puedo hablar de esto, yo no puedo. Imagínate. No Ese podía es el hablar. pueblo al que vamos a salvar, ¿eh? Pero hay que salvarlo. Sí, no, definitivamente hay que salvarlo y tenemos que salvarnos todos con él, pero tenemos que estar claros que Menos ingenuidad. tenemos que tener la valentía de asumir qué es lo que queda. Porque realmente lo que queda es aterrador. Es aterrador, es un La pueblo, valentía de asumir la es traición. un pueblo que fue lo que le se ha pasó? entregado a su propio tirano. Es un pueblo que forma parte de su propio calvario. Es un pueblo que es usado como rehén y acepta Son ser usado zombies. como rehén con el objetivo de que le tiren unas migas
Sin embargo, Alex, yo tuve compartí mucho con los trabajadores de allí y en el fondo son unas personas que tienen miedo, pero que no son malas personas. Son víctimas, es lo Son que pasa. víctimas. El día anterior, yo bajo de la habitación y cuando voy pasando por el restaurante veo dos segurosos interrogando a dos de ellos. Los reconozco porque tenían ellos tienen una moto y una unos moto. casquitos. Sí, eso no falla. Entonces aprovecho y les digo, oye, quiero decir una cosa a los dos. Mi familia está en la segunda planta. Aquí abajo hagan lo que a ustedes les parezca, pero no quiero que ninguno suba la escalera esa, porque ya van a empezar los problemas. Entonces ellos recogieron sus papeles ahí en ese momento y sin hablar ninguna palabra salieron, dejaron a los trabajadores que estaban interrogando allí y salieron para la moto. Entonces yo los seguí hasta el parqueo y les dije, ¿les quedó claro el mensaje? De la escalera para arriba ninguno. Y uno de ellos me dice, ¿con quién es eso? Digo, con ustedes dos. Dice, tenga cuidado. Digo, está bien. Y cogieron y se montaron en su motorcito y se fueron. Al poco rato, los dos trabajadores que estaban interrogando me mandaron a buscar con unos trabajadores a mi habitación, que si puede bajar allí al restaurante. Cuando fueran ellos dos, ya yo los conocía, había conversado mucho con ellos y me dice, oiga, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Ellos querían saber sobre ustedes, quiénes eran ustedes, qué habían hablado aquí en el restaurante. Nosotros les dijimos que ustedes conversaban con nosotros, pero normal. No tenían ninguna información. Exactamente. No, y que no era una cosa terrorífica, que no eran carteles y bullas y desorden y vamos a caer la patada. Para que no nos tengan en mala voluntad a nosotros, porque honradamente nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Y en el calabozo? ¿Dónde te tuvieron? Bueno, en Santiago. ¿Te metieron preso en una celda o estuviste en una oficina? No, en Santiago estuve 3 días antes de viajar hacia La Habana. Este lugar en Santiago se llama Operaciones Versalles. Okay. Es algo así como Villamarista, pero en la versión pobre. Sí, en la versión provinciana. Exactamente. Allí, Alex, me tiraron en una celda que es como un hueco oscuro y ahí había un prisionero ya. ¿Que ese era el agente que te pusieron ahí? No lo creo porque cuando conversé con él, recuerda que esto lo cogió de improviso, ellos no pudieron preparar mucho. Ya en Villamarista. En La Habana sí, ¿no? Sí, ya entré con él. En La Habana sí tenías un... No, ya entré con el policía, sí. Entraron juntos casi, a ver, entren. ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿qué pasó en Santiago? Esta celda, ya el preso de arriba tenía su colchonetica y eso. Es muy pequeñita la celda. Y no tiene un baño, una taza, tiene un hueco en el piso. Y no tiene agua. Ponen el agua un ratico por la mañana y un ratico por la tarde. Entonces esto huele muy mal, muy fuerte. Cuando yo entro no podía respirar porque ya después me fui acostumbrando. Claro, te vas acostumbrando. Pero no podía respirar. Y mi cama lo que tenía era un tablón de Playboy, pero roto. O sea que yo tenía astillas. Entonces, no sé la comida cómo era porque este señor se bajaba de su cama y comía allí al pie de la puerta, pero oscuro. Le pasaban por una ventanita la comida y la cerraban. Sí, es una celda de castigo. Ajá. Y él comía ahí y después pasaba a la bandeja. Nunca llegué a ver lo que se servía allí. Pero lo comían sin ver qué cosa era. Sí, tacto, no se sabe. Sí. Ahí y rápidamente, aquello se acababa rápido y pasaban la bandeja para afuera. Para afuera. El calor insoportable, aquello no tiene ventilación. Entonces, yo los 2 primeros días los pasé sentado en el tablón, apoyado en la espalda. Y a veces me tiraba, pero entonces me pinchaba todo aquello y me volvía a sentar. Y en el segundo día me dieron una colchonetica fina. Alex, yo me sentí millonario. Aquella colchoneta era la cosa más rica que se puede
La mejor colchoneta en el mundo. No, es que era como haberme puesto en un hotel. Yo decía, sin comer está bien, pero ay, esta noche me voy a poder tirar un rato ahí. Ya pasó esa noche, Y te llevan para La Habana. viene por la mañana Todo eso sin bañarte ni nada, ¿no? No, Todo eso... Y sin decirle a la familia dónde estaba, porque toda esa primera semana fue incomunicación total. No llamaron a mi casa, no dijeron nada. Aquí hicimos muchísimo de decir, bueno, tienen que decir dónde está Ramón, por ley, etcétera, todo esto. Y todo eso fue No, ellos no tienen ley, incomunicado ahí no hay completo. ley, ahí no hay nada. Alex, ellos no tienen ley, pero la presión sí se la sienten. Y si ustedes no hubieran estado acá, yo todavía estuviera en un hueco de eso perdido por acá. Honradamente te lo digo porque yo en los interrogatorios veía las preocupaciones de ellos. Ellos no te lo dicen, evidentemente, pero sí se les nota que tienen la papa aquella que es como echar un gato en un saco y después no saben qué hacer con el gato, ni con el saco, Ni cómo sacarlo, ni cómo dejarlo sacarlo, ir, ni nada. exactamente. Y se notaba la presión aquella. Entonces se aparece este grupo de Villa Marista en un microbús. Te estoy hablando de unas 10 personas. O sea, fue un honor, fue un Sí, honor. sí, no, te hicieron un séquito. Sí, sí. Y que yo pienso que es una trampa para llevarme para el aeropuerto. Yo lo que tenía pendiente es que no Que no te ibas a ir. Que no, exactamente, no sea un avión. Y ahí formó pues un problema de esto y les dije que no me iba a ir con ellos. Pero si querían que volvieran a usar la violencia y que me amarraran y me echaran en el maletero, porque a la buena no me iba a ir, porque yo no iba a aceptar el aeropuerto. Entonces uno de ellos, un teniente coronel, me dijo, mira, yo te doy mi palabra de que no hay aeropuerto. Nosotros pertenecemos a Villa Marista, se nos encargó por la superioridad llevarte. Esa es la verdad. Digo, no, si es así, no hay ningún problema, nos vamos. Desde que salimos de Santiago de Cuba, ellos tienen que uno de ellos me confesó en una conversación posterior que forma parte de su protocolo, que es desacreditar a la persona. Ellos te desacreditan, ellos logran una información verídica sobre ti, la emiten al mundo y ya te neutralizaron, que no es mentira, es verdad. Y desde que salimos, ya yo llevo 2 días. Sí, 2 días sin comer. Y Alex, desde que subimos aquel carro, las invitaciones para comer algo. Era todo comer. Todo el tiempo, o beber, la cosa más simpática, los personajes más simpáticos que tú te puedes topar en... Very nice, todo el mundo very nice. Pero ¿por qué no come, mi viejo, un poquito? Sí. Pero qué barbaridad, Ramón, aliméntate. Nadie se va a enterar. Y yo por dentro, que los conozco como si lo hubiera parido. Yo por dentro decía, por favor. Y me venían a la mente los casos que yo conocía de opositores que ellos habían neutralizado. Claro. Y a los que envenenan, y a los que inoculan con virus, y a los que le hacen de todo. Sí, todo es posible. Y te graban comiendo y después te dicen, mandan para acá y dicen, mira Ramón, ¿dónde está de tu Mira hijo? la huelga de hambre. Mira, disfrutando Ramón. Sí. Esto se repitió en Villa Marista, ponerte en una oficina con un plato de comida, no de la comida normal. De la buena, de la que te provoca comer. Sí, una comida especial. Para que rompieras la huelga de hambre. Claro. Porque tú desde que te fuiste detenido, estuviste sin comer. Exactamente. Bueno, este viaje fue terrible porque fue esposado y fueron como 18 horas. Las carreteras en Cuba, Es Alex, manco. eso es como tú ir por un terreno arado. O sea, había momentos en que ni el carro topaba la carretera, ni yo topaba el asiento, y aquello, salimos temprano de Santiago y llegamos como a la 1 o las 2 de la madrugada Sí, ese es el horario que le gusta a ellos. Sí. Ya fui para una celda. Y ahí sí ya tenías el sapo. El sapo llegó al otro día. Yo era el número 52 y el sapo era el número 53, porque allí tampoco tienes nombre. Ya es que tú entras a Villa Marista, tu nombre
no existe, no les preocupa, no. Yo el 52 y el sapo era el 53. El sapo, yo le prometí que su nombre... Me lo ibas a dar a mí. Sí. Cuéntame eso, por favor, Ramón. ¿Cómo fue eso? El sapo se llama Ariel Pérez Núñez. Ok, pero ¿eso es un nombre inventado o real? No, este es real Ok. porque el sapo sí está preso de verdad. El sapo está preso por traicionar al gobierno cubano porque vendió él o alguien de su equipo, vendió información a un gobierno extranjero. Él pertenece al personal diplomático de Cuba, en Yemen, por ahí. Y nos hizo 1000 historias de que a mí yo me reía y comentaba con otros prisioneros allí. Yo decía, bueno, yo no sabía que el trabajo de diplomático en el exterior se trataba de bebidas, mujeres, fiestas, porque eso era lo que él contaba. Todas las mujeres que se cruzaron con él fueron mujeres de él. Ale, un tipo con una mente brillante, un tipo que tú le preguntabas de cualquier cosa y tenía datos como una computadora así que graba y te... No, eso no era mentira. O sea, buscaron una persona que pudiera interesar. Que pudiera interesarte en hablar contigo una conversación. Sí. Había leído de todo, sabía de medicina, sabía de diplomacia, De todo. cuanto Dios. Era un todólogo. Exactamente. Y este personaje, desde que llegó, ya no tuve dudas. Este personaje, todo el tiempo, se refería a mí como una persona, al principio, como una persona indigna. A ti te decía. Sí, indigna. Él llegó en un momento a decir allí que la única dignidad que había en esa celda era la de él. Porque una persona que va de Miami, que viene de Miami, que vive bien en Miami, viene de Miami a decirnos a los cubanos lo que tenemos que hacer, es una persona indigna. Y una mujer que da para mantener a sus hijos, para darle comida a sus hijos, una prostituta que hace su trabajo para mantener a sus hijos, tiene más dignidad Que tú, que ibas allí a orar por el pueblo cubano. Sí. Y tratando de pisotearte tu moral y todo. O de provocar, quién sabe. También. Él estaba pensando, no, yo lo provoco bien, aquí se arma una cosa, y Claro. entonces el violento, el señor que se descontrola muy fácilmente. Ahí valía de todo. Dios no permitió que esto pasara. Esta persona, conversamos evidentemente mucho. Esta persona me decía que por qué yo no regresaba a los Estados Unidos, recobraba la fuerza. Vete, posteriormente, móntate en el avión. Sí, lo mismo que... Bueno, Convenciéndote, claro. fue lo que le mandaron a su trabajo. Yo le decía que no y al mismo tiempo pues conversábamos. Esta persona fue cambiando. Yo sí creo que él cambió de verdad, porque al final ya cuando él se fue, como decir, 2 días antes, Lo sacaron. sí, ya no cumplía ningún objetivo y lo sacaron. Y él antes de irse me dijo, yo le doy gracias a Dios por haberme cruzado en su camino, porque ahora yo aprendí que no todos los opositores y no todo el que se enfrenta son estas personas indignas, estas personas que buscan cosas. Y ahora yo veo que sí hay opositores con vergüenza y que creen en su causa. O sea que algo en él se movió. Y a él lo sacaban periódicamente de la celda para que diera información sobre ti. Sí, y nos reíamos los presos allí porque... Cada vez que lo sacaban. Sí, porque Alex, allí la comida que se da en Villamarista es una ración como de un campo de concentración. Es la cosa más pequeña. Lo mínimo para que no mueras. Sí. Entonces, es una preocupación constante del preso. La hora esta de la comida. Tú tienes hambre siempre. Entonces, por lo menos cuando tú te comes aquello, estás 1 hora, 2 horas sin hambre. Aunque después vuelve el hambre. Pero te calmas un poco. Entonces, allí los presos están pendientes de que llegue la comida. De que llegue la comida.
y cuando él salía a estas que lo sacaban, todos allí considerábamos que iba a comer. Claro, Claro. claro, porque una cosa es que te tengan una misión. ¿Y qué le decían? ¡Vaya a comer! Vaya. No le decíamos nada. ¿Qué era lo que te decía, Ramón? ¿Qué te decían ellos porque cuando hablé, recién Sí. ya llegado a Miami, hablamos Ramón y yo para coordinar la entrevista y me comentabas que mi nombre salió varias veces. Sí, sí, yo no sé qué tú has hecho, pero evidentemente has hecho algo bien, porque les preocupa grandemente, incluso, mira, esto fue una profecía, porque uno de los dos, el instructor mío me dice, yo voy a ver la entrevista tuya con Alex, yo voy a ver lo que tú digas allí. Digo, No, pues la debes estar viendo. bueno, La debes estar viendo. se ¿Cómo la se dedicamos. llama? Abajo el comunismo. Van a pagar todos. Dice Ramón, se la dedicamos. Van a pagar todos frente a Cuba Libre. Entonces le digo, mira, Alex Otaola yo sé que existe, pero él no sabe que yo existo. ¿De dónde tú sacas que me va a entrevistar? Dice, no, yo estoy seguro que te va a entrevistar. Mira, Porque ya porque ya seguro nos había visto con Rufina en la iglesia. Claro, Eso fue el ellos mismo tenían toda la domingo. información. Pero bueno, profetizó y se dio la profecía. ¿Qué fue lo que te pidió que cuando hicieras la entrevista Que recordara que mi permiso de entrar a Cuba en un... volver a Cuba? Sí, dependía de mi comportamiento. Entonces yo le expliqué, porque yo me gusta bromear mucho hasta con el enemigo. Ujú. Digo, no, pero aquí hay una cosa que sí tienen que ustedes ser justos. Si Alex es el que se busca problemas con ustedes, el que dice cosas, el que me lleva durante la entrevista a hablar cosas que a ustedes los disgusten, eso, cójala con él. No contigo. No conmigo. Por eso yo estoy en la lista de terroristas. Por eso a mí me han incluido en la lista de terroristas. Bueno, para ellos todos somos terroristas. Claro. Hasta los niños. Todo porque es que ellos viven en terror. Exactamente. Ellos le tienen terror a la verdad, le tienen terror a la libertad, le tienen terror a la gente. Le tienen terror a que la gente recupere su poder de Eso fue una pueblo. cosa que vimos, e incluso en camino, perdón, en camino para acá, y creo que lo dije en el último video que subí, que a mí no me gusta subir muchos videos y hay veces que digo las cosas y tengo mucho en la cabeza y digo poco, pero una cosa que sí tenemos consciente es que este sistema corrupto y fascista que hay en Cuba es como una maquinaria de moler hombres, te muele el alma, te muele la fe, te muele lo de ser humano y escupe un zombie con hambre, un zombie que no sabe cómo comportarse, un zombie que no sabe qué puede hacer como persona. Y por eso es que yo siempre digo que la fe en lo bueno y en que nos merecemos algo mejor como pueblo es lo único que nos une. Porque ellos se encargaron desde el principio de deshumanizarnos, de que ya las personas son números, los que piensan diferentes son gusanos, son ratas, son alimañas. Desde los principios de los principios eran ellos y nosotros. Los fusilados y los que se salvaban, los que mandaron a un exilio Los que se forzado, fueron y los que se quedaron. Y entonces, ni una comunicación, ni una letra, destruyeron el núcleo de la familia, destruyeron el núcleo de que, por lo menos aquí se ve un poquito más, de que no tenemos que pensar igual y nos podemos sentar en armonía, conversar, discutir las cosas. En Cuba eso no se ve, en Cuba es todo el mundo, o eres esto o ya no eres humano. Y creo que una de las cosas que más necesita el pueblo cubano en este momento es acordarse que somos humanos, porque nos han hecho sentir la Como miseria. como animalitos. Ellos han hecho que la miseria corrompa el carácter del ser humano y el carácter está podrido en todos los sentidos. No hay moralidad, no hay espiritualidad. Nosotros conversábamos y siempre nos gusta hacer las cosas, siempre danzamos al ritmo de nuestro propio tambor, ¿no? Incluso muchas cosas en las que no estamos de acuerdo y nos ponemos a conversar y por eso lo hacemos tomando té en el garaje y porque esa es la libertad del ser humano. Cuando uno es completamente libre, Claro. uno puede apreciar que las demás personas no son iguales a ti. Pero en Cuba han quitado eso. Y entonces, como se ven las cosas en Cuba hoy, es como nunca lo hemos visto. Que te maten por un teléfono. Que ya en Cuba el valor de la vida humana no vale nada.
Y eso lo ha hecho este sistema. El ser humano no es así. Claro. El ser humano no, la innatamente- miseria lo único que trae es eso. Y entonces, Exactamente. yo creo que de las cosas de eso mismo que uno dice, no, lo que queda del pueblo es lo que ha escupido ese sistema, desafortunadamente, y duele mirarlo porque en este negocio de ayudar a las personas, lo digo negocio no en el sentido de hacer dinero, lo digo como Acción. activismo, Como de empresa. acciones, Ajá. ¿no? Uno lo hace y tienes que estar dispuesto a recibir para atrás hasta malagradecimiento. No, Y es que eso- no lo puedes hacer esperando nada. No puede, incluso yo trabajo en salud. Yo trabajé 15 años en farmacia, recién terminé la escuela de enfermería y lo veo mucho en los hospitales. Tú estás ayudando a la persona y muchos de ellos no quieren ni ser ayudados. Pero uno lo hace por uno mismo. Uno lo hace porque uno sabe Claro. que es mi profesión, ayudar al ser humano. Es tu misión. Yo sí sé a qué viene el mundo. Exactamente cómo lo voy a hacer y cuándo, no sé, pero sé a lo que viene el mundo. No, y reconocer que el pueblo cubano está dañado Está no dañado. significa abandonarlo, por el contrario, significa reconocer Es cuando que más el duro. trabajo que hay que hacer Más tiene que fuerte. ser mucho mayor, Mayor. Más de lo que, difícil. de lo Y que, profundo. de lo que pensamos, Sí. ¿no? Porque realmente le cuesta trabajo a esa gente Entender. entender que ellos son poderosos, que todos, cada uno de ellos tiene un poder al que la dictadura le teme profundamente. Y que últimamente se ha notado todas estas leyes, todas estas detenciones arbitrarias, Todo. todo este corre-corre. Es no- escarmiento. y Alex, es pena de terror. muerte. Sí, sí. Pena de muerte El ya terror. para el que protege. Porque es el terror tan grande de que la gente tome los espacios públicos, Que porque ese es necesita. el lugar donde se tumba la dictadura. La dictadura no se tumba desde la casa, No, la seguro. dictadura se tumba en la calle y no se tumba matando al comunista. Yo nunca he abogado porque maten No. al comunista. Yo creo que los comunistas tienen que quedar vivos para pagar. que frente a la ley de Cuba Libre tengan que responder. Es que yo Y siempre... tengan que arrepentirse y tengan que ponerse de rodillas y suplicarle pedir al perdón. pueblo cubano piedad y perdón. Y Eso pedir tiene que perdón a lo ocurrir divino. y eso va a ocurrir. Tienen que pedir perdón a lo divino, tienen que pedir perdón al pueblo cubano. Y yo incluso, yo creo que de esta sentencia, para ser nosotros las personas más grandes, ¿no? Decirle, bueno, te voy a meter en prisión y te voy a dar la dieta de los hospitales, de las escuelas. Ni siquiera te voy a dar Como los de tu- mismo tú has hecho vivir al pueblo 65 años, tú vas a vivir tu condena. Efectivamente. ¿Sabes que un La preso, dieta de los un preso en hospitales. Villamarista me dijo eso mismo? Me dijo, Ramón, a estos comunistas, y se refería a los de allí, de Villamarista, a estos hay que un día meterlo en estas mismas celdas Claro. y darle la misma comida y la misma cantidad que ellos nos están dando a Claro. nosotros. Y Ellos otro- no resisten eso. y otro preso, No, hijo, no. y otro preso me dice, mire Ramón, ¿cómo van a ser otros tiempos? Para poder darle esa comida a ellos, la misma que nos están dando a nosotros, pues habría que hacerla. Solo para expresamente, ellos. Solo para ellos. Pero sería bueno poner otro preso y darle la comida que se esté dando en ese momento. Al bueno, al preso que no sea comunista, al Exactamente, preso sí. común, Sí, la com- comida buena. Sí. Y a los comunistas, el la- puré de papa sí, asqueroso. y podrido. con el mismo espacio de tiempo, tú me tenías desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Sin comer. Yo inventé una cosa que era, en un vasito yo echaba la mitad de mi comida. Cabía en un vasito así, la mitad. Yo le puse el salvavidas. Y entonces a las 3 de la madrugada, cuando podías. unos perros ya te estaban comiendo, yo me sentaba y me comía aquello y me calmaba un poquito. Fue un invento, pero al otro día los demás presos Empezaron a hacerlo también. cortaban. Le pusimos el salvavidas. Y entonces ¿Y tú sentiste que allí los presos que no eran los comunistas, que no eran los infiltrados, los presos que están condenados allí, tú sentiste empatía, que ellos hicieron empatía contigo, que ellos te agradecían el haber estado ahí, el haber ido? total. Aquello fue, bueno, hubo momentos que se me salieron las lágrimas, Ale, porque hay un muchacho que quiero mandarle un saludo. Este nombre, él se llama Leonardo Ok. Pérez Velázquez. Pérez Velázquez. Él en 2 meses perdió 43, 44 libras, ya le estaba muy flaquito. Y entonces allí, como buena gente, pues le reforzaron la comida.
el refuerzo era que ponían 2 cucharadas más de arroz blanco en su plato. Eso. Pero este muchacho estaba muy flaquito y estaba sufriendo la presión allí. Él en una oportunidad me dijo, Ramón, hasta mañana, y que Dios lo bendiga, Ramón. Digo, bueno, mijo, para ti lo mismo, que Dios te bendiga a ti y nos bendiga a todos. Entonces ya yo me acosté con una alegría así como que Dios me mandó un ángel a recordarme que estaba allí. Y al otro día, pues este muchacho estaba acostado ahí, ya era tarde y eso, y fui y lo desperté y le dije, ven acá, y hoy no vas a bendecir al grupo y eso. Me dice, ¿usted cree? Digo, sí creo, y por lo menos yo necesito que tú me bendigas. Yo que venía de ver tantos curas traidores y digo, coño, aquí hay alguien que puede bendecirme. Esta bendición sí va a llegarme. Entonces se sentó, yo le cogí la mano, porque él estaba medio dormido, sí, me la puse en la cabeza y digo, dale, bendíceme. Y me dijo, Ramón, que Dios lo bendiga y que me bendiga a mí también y que bendiga a este grupo de personas que estamos aquí. Todos dijimos amén, porque los otros, habían 2 presos más y se sentaron en las camas. Amén, amén. Bueno, esto se convirtió en una costumbre. Ya por la noche, él nos decía, arriba que voy a bendecir al grupo. Y todos nos sentábamos, todos lo escuchábamos y todos decíamos amén. Este muchacho me contó muchas cosas de las prisiones, de cómo se está viviendo en el pueblo, porque ahora hay un tipo de preso diferente, que es el preso que le roba al Estado por necesidad, pero el Estado lo convierte en político, en sabotaje, para poder presionar más a las personas. Y este muchacho estaba en esa categoría. Entonces el día de mi cumpleaños, que fue el 12 de abril, la novia de él, porque a las visitas no se le permite que lleven ni un poquito de café, ni una galletita, ni nada. Nada de comer. Pero la novia que tiene un niñito y el niñito andaba con un paquetico de galletitas, le echó dos galletitas en el bolsillo del uniforme. Y el guardia que está allí, el oficial que está allí, no se dio cuenta. Si se da cuenta, le quita la galleta. Entonces, cuando él llegó, me dijo, mira lo que tengo para celebrar tu cumpleaños. Se hace clic, ¿no? En ese momento con gente que está pasando por lo mismo, ¿no? Se crean alianzas, incluso gente que a lo mejor nunca volverías a ver o gente que a lo mejor yo creo que no yo creo que sí. diferente. En este caso yo creo que sí lo voy a ver, porque nos prometimos vernos. Nos prometimos que en el futuro nos íbamos a encontrar. Él me dijo, no, yo te voy a buscar donde tú estés, porque yo quiero que mis hijos te conozcan. Yo quiero que mi esposa te conozca y quiero que mi papá te conozca. El papá de él se autonombra el gladiador. Saludos, gladiador, donde te encuentres, y saludos para tu hijo, que lo quiero. Sí surgen una... ¿Volverías a ir? ¿Volverías a hacerlo? Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados y toda la convicción del mundo. Porque creo sinceramente que si no hubieran estado los Judas, hubiéramos logrado mucho, porque con 2 o 3 días de tranquilidad que nos hubiera dado el enemigo, el alcance... ¿Tú crees que el pueblo se habría sumado a la oración y crees que se habría convertido eso en un movimiento de liberación? En absoluto. En un llamado a la libertad. En absoluto, Ale, porque allí hay personas que están sufriendo mucho. Sí. Allí hay madres que no tienen un plato de comida para su hijo. Allí hay padres que tienen a los hijos presos por el 11 de julio y no tienen consuelo. Todos los días tú los ves en las redes clamando por su hijo, por la libertad, y nosotros sabíamos que de tener el tiempo necesario, todas estas personas iban a acudir a la iglesia. Iban a acudir allí, íbamos a analizar cosas, íbamos a buscar soluciones,
íbamos a tomar decisiones. Yo te agradezco, Ramón, por tu valentía. Quiero regalarte, Para Ramón y este para Rufina. Ah, pues Rufina, gracias. para ti y para ti, regalarte un presente de nuestros amigos Gracias. de Comino. Ábranlo a ver y así a ver vemos qué cosa todo es. qué es. Y te agradezco mucho mira qué lindo. tu valentía, te agradezco mucho tu entrega, tu sacrificio, en nombre de toda la gente que no puede hacerlo, en nombre de toda la gente que no puede regresar, y en nombre de toda la gente que a lo mejor no se enteró que tú estabas allí y se habría sumado, y a lo mejor hoy viendo esta entrevista a alguien que nos ve se le ocurre también, estando en Cuba, ocupar las iglesias, ir allí a orar, pedir al pueblo que se le sume, Yo creo porque yo creo que con la fe podemos conseguir Yo mucho, creo ¿no? que Yo pienso que solo con la fe podemos conseguir lo que nos proponemos, porque el trabajo, la tarea es tan enorme que como seres humanos, con todas las dificultades, no somos capaces, no somos solamente. capaces. Necesitamos la ayuda, ¿no? Esto mismo que tú nos decías de que es un pueblo dañado en sus valores, en sus principios, ¿cómo le vas a hacer cambiar esa mentalidad si tú no tienes una ayuda Divina. ya tú sabes, del jefe? en- Por yo- eso confiamos en el jefe y todo lo que hagamos en lo adelante, el jefe va a estar ahí. Que así sea. que yo creo que como experiencia, ¿no? Uno vive y aprende, y yo creo que de todas formas algo que yo siempre sí me llevo, es que a pesar de que en donde uno vaya van a haber personas buenas, personas malas, personas valientes, personas no, yo creo que debemos de aprovechar cualquier pedacito que nos dé cualquier espacio, principalmente religioso, y llamar al pueblo cubano a que se sume a ese espacio, porque si hay que hacer limpieza o si tenemos que subir temperaturas y tenemos que buscar respaldo. Si yo estuviera en Cuba, pues yo me iba a la iglesia de mi devoción o a la organización de mi devoción y yo me sentara allí, por ejemplo, estas oraciones que sacó los obispos, unas oraciones buenísimas, hay que leer entre Y líneas. eso tiene mucho que ver con Ramón. Yo leí entre líneas. Yo creo porque que tú presionaste a la iglesia, Yo creo tú que- las pusiste en el ojo público y tú los hiciste avergonzarse. Y Yo yo pienso creo que esas oraciones, esa plegaria que sacaron, esa oración, ese ruego, creo que fue un ruego. Sí, hay y un una- ruego y una oración, y yo y una creo oración. que el pueblo cubano debería tiene de que ver utilizar, viene yo de creo tu que mano. debería de utilizarlos porque yo todo lo veo con agradecimiento, como herramienta. Bueno, si en algún momento me faltó tu respaldo y tú después o por vergüenza o por amor, porque yo sé que no fue todo el mundo, de hecho recibimos mucho respaldo de otras personas de la Iglesia Católica después de toda esta Bien. situación, que se comunicaron conmigo, personas que son frontales contra el gobierno y que en lo privado trataron de hacer todo lo que podían, y yo creo que esto les da también a ellos el espacio de hacer más, porque bueno, es como que si yo vengo a tu casa y tú no me brindaste agua y después tú dices, caramba, no le brindé agua, déjame redimirme un poquito. De hacerle un pozo en la casa. Y entonces yo creo que sí es necesario, y sí es necesario, y más que agradecido, porque la iglesia hay que agradecerle, pero también decir, bueno, es necesario que apoyes un poco más al pueblo cubano, que el pueblo cubano se sienta respaldado un poco más. Y estas oraciones, por ejemplo, aunque ellos dijeron y se están leyendo después de cada misa, si van 5 personas a misa, bueno, 5 personas oyen la oración, pero si van 100 personas, ahí van a haber madres, ahí van a haber personas con sus presos políticos. Es decir, yo creo que el pueblo cubano tiene que tratar de agarrarse dentro de toda esta negatividad y toxicidad que sí hay en el mundo de hoy. Tenemos que enfocarnos en lo positivo. Y si tú llamas a hacer las cosas positivas y a mí la iglesia me da algo positivo, pues yo voy a usar mis 2 oraciones. Las voy a decir en el parque, las voy a decir en la iglesia, las voy a decir en el ferrocarril, y voy a traer mi papelito. Y voy a decir que si alguien tiene problema con esta oración, que vayan y le digan a los obispos entonces algo, porque estas oraciones es de la Iglesia Católica y es de los obispos, y yo creo que esto le ofrecería hasta un poco de protección a estas personas, porque no es mi llamado, es el llamado de la iglesia que me está brindando, y que yo esta oración la puedo utilizar no solamente en la iglesia, sino en el ámbito personal, porque el comunicado dice que las personas que visitan enfermos, Sí, que sí, visitan sí. a gente, y yo creo que no solamente la Iglesia Católica, sino todas las iglesias en Cuba deberían de hacer algo por el estilo. Yo creo que un pueblo de rodillas frente a las iglesias tumba la dictadura. Yo La estoy dictadura convencida. no soporta
a un pueblo en oración pidiendo que salgan del poder. Eso no lo soportan ni ellos ni nadie. La congregación en lo divino. Yo creo eso. Y creo que es sería un necesario. accionar que no pone en peligro la vida de nadie, que no llama a la violencia, pero también al pueblo cubano Y que le busque cuesta lo trabajo bajar la cabeza frente Le a lo cuesta. divino. La gente, ellos están acostumbrados a bajar la cabeza frente a los mortales. Es que yo creo que el Sí. pueblo cubano se ha acostumbrado a ser sumiso y no se da cuenta que obediencia a lo divino no es ser sumiso. Sumiso eres con el sistema que te pisotea. Claro. Escuchar a lo divino es un tipo diferente de obediencia. Es una obediencia que te empodera, no que te hace bajar la cabeza. Y yo creo que estos mensajes, que el pueblo cubano se agarre de eso, y honestamente es lo que me da piel de gallina, por no decir la otra palabra que me cae mal porque ya lo utilizaron los comunistas. Merizo. Pues a mí me da piel de gallina porque yo sí creo que cuando buscamos lo mejor del ser humano lo encontramos. Y al pueblo cubano siempre le han buscado lo peor, siempre le han brindado lo peor, siempre le han dicho que se merece lo peor. Y no es así, el pueblo No, claro, cubano no nos se merece. merecemos mucho más. Nos merecemos mucho más. Y cuando el pueblo cubano sienta dentro de su corazón que yo me merezco algo mejor que esto y yo me merezco por lo que yo le pido a lo divino, porque yo siempre digo que cuando se pide por algo divino,